El tema que vamos a ver hoy es las tramas textuales. Así como vimos anteriormente que las funciones del lenguaje se relacionan con la intención que tiene el autor para producir un texto, es decir, responde al para qué él produce un texto. La trama, por otra parte, está relacionada con la forma del texto, es decir, responde a la pregunta de cómo está construido el mensaje. Por ejemplo, un texto con función informativa puede narrar sucesos, como es el caso de una noticia o un texto histórico que va narrando cronológicamente una sucesión de hechos. También puede manifestarse a través de, por ejemplo, describir diferentes características de un objeto, como puede ser un diccionario o un manual. Ambos textos, tanto una noticia como el texto de un diccionario o de un manual, decimos que tienen función informativa, pero sin embargo no son iguales, tienen diferentes formas de construirse. Entonces por eso decimos que su trama es diferente. Entonces decimos que la trama es un concepto que está relacionado con la forma del texto y también responde a la pregunta de cómo está construido un texto, ¿sí? Las diferentes formas que tiene el autor para expresar su mensaje son 5. Vamos a describir cada una de ellas. La trama descriptiva, narrativa, la argumentativa, conversacional y finalmente la expositivo-explicativa. La primera trama que vamos a ver es la trama descriptiva. Esta trama está presente cuando en el texto se presentan diferentes características, ya sea de un objeto, de una persona, de lugares o también de procesos. Y se hace a través de sus rasgos distintivos. ¿Qué quiere decir esto? Se nombran los rasgos que son propios de ese objeto y que lo diferencian de otros objetos. Por ejemplo, si nosotros describimos una novela, ¿cómo es una novela? Vamos a decir seguramente que es una narración extensa, a diferencia, por ejemplo, del cuento, que es una narración breve. Entonces, ese rasgo, podríamos decir que lo distingue de otro tipo de narraciones. Lo mismo sucede con la descripción de diferentes objetos. Siempre vamos a nombrar estos rasgos que son propios de él y que lo diferencian de otros. Suele haber, por lo tanto, también enumeraciones y adjetivación, porque como lo que nosotros queremos hacer es describir ese objeto, lo hacemos a través de enumeración de sus diferentes características y utilizamos en general adjetivos, porque estas son las palabras que se utilizan prototípicamente para describir. Cuando nos encontramos con un texto con trama descriptiva, sucede que sentimos como si el tiempo se detuviera. Es como si estuviéramos mirando una foto. Entonces, los tiempos verbales que se suelen utilizar en la trama descriptiva son el presente o el pretérito imperfecto en el caso de las narraciones. Estos tiempos dan la sensación de un tiempo que no se mueve, que está estático. Entonces, por eso decimos que es como si miráramos una foto. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de trama. En el ejemplo número 1 nos encontramos con este texto que dice características morfológicas y va a hablar acerca de la papa. Entonces dice, es una planta herbácea, vivaz, dicotiledónea, provista de un sistema aéreo y otro subterráneo. Después vemos que presenta dos subtítulos, tallos y raíces. Bueno, en este texto lo que podemos observar es que, en primer lugar, aparecen diferentes adjetivos describiendo a lo que es la planta. Dice herbácea, vivaz, dicotiledónea, todos esos son adjetivos que definen a ese sustantivo. Y después vemos que desglosa la información en dos subtítulos, tallos y raíces, que son las partes de la planta, a los que también va a describir, va a seguir utilizando esta trama descriptiva, porque vemos que sigue utilizando adjetivos, son aéreos, gruesos, fuertes, ¿ven? Entonces, la adjetivación es muy abundante en este tipo de textos. Y vemos que este es un texto que tiene función informativa, por ejemplo. En el ejemplo número 2 dice los cuentos y ahora va a describir qué es el cuento. Dice, el cuento es una narración literaria en prosa, se caracteriza por su brevedad. Ven esto ahora de los rasgos distintivos.
una narración en prosa, porque eso se diferencia, por ejemplo, de una poesía que está en verso. Entonces, ese sería un rasgo distintivo del cuento. Se caracteriza por su brevedad, eso lo diferencia, por ejemplo, de la novela. Entonces, ven que va dando rasgos propios de ese elemento. Y podríamos decir también que tiene función informativa. Estos dos tipos de texto podríamos encontrarlos, por ejemplo, en un manual, en un libro de texto, ¿sí? Ya sea de lengua, ya sea de biología. Pero vamos a ver que la trama descriptiva no se utiliza solamente para textos con función informativa, sino que también se puede utilizar en otros tipos de textos. Por ejemplo, aquí nos encontramos con un poema, el ejemplo número 3, que se llama Te quiero, de Mario Benedetti. Dice así: tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Ven que a lo largo de todo el texto lo que está haciendo el autor es describir cómo es esa persona a quien le dedica el poema. Describe sus manos, describe sus ojos, pero en realidad también lo que está describiendo es su personalidad. Entonces, en este poema se utiliza la trama descriptiva, pero con una función literaria, con una función poética, ¿sí? En este caso, la intención del autor no es informarnos sobre cómo es esa persona, sino más bien escribir un texto que sea bello, que sea lindo para leer. Y en este siguiente ejemplo, el ejemplo número 4, vemos que nos encontramos con la descripción de un ambiente propia de también una narración literaria. Dice: la casa es enorme, de ambientes amplios y techos altos, de 2 plantas. En la planta baja, un pequeño hall, la sala, el comedor con su chimenea. Ven que toda esta descripción parece como si estuviéramos mirando una fotografía de cómo es un lugar. Está diciendo todas las cosas que hay en ese lugar. Eso es muy propio de los textos literarios, ya sea en el comienzo de la historia, cuando se describe cómo era la situación, o también puede aparecer cuando el personaje entra en un ambiente nuevo. Pero en ese momento es como que deja de avanzar la acción y se detiene para describir el ambiente. Pero no se utiliza solamente para describir ambientes, sino que también puede utilizarse para describir, por ejemplo, situaciones, ¿sí? En este ejemplo número 5 dice: un atardecer oscuro y tormentoso en el otoño de 1800, me hallaba en París gozando de la meditación. Entonces, en este caso vemos que está describiendo más bien el momento del día y no un espacio, ¿sí? Entonces, se puede utilizar esta trama descriptiva para diferentes cosas y en diferentes tipos de textos, ya sea para describir personajes, para describir ambientes, o en textos informativos vimos para describir algún concepto o un objeto. Entonces, los tipos de textos que pueden utilizar trama descriptiva son muy amplios, desde enciclopedias, definiciones, caracterización de ambientes o personajes, etc. La siguiente trama que vamos a ver es la trama narrativa. Esta trama decimos que se caracteriza por presentar hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. En este sentido decimos que los hechos están ordenados en el tiempo, pero también están relacionados con una relación de causa-consecuencia. Por ejemplo, si nosotros decimos: ayer Martín estaba jugando a la pelota, se cayó y por eso se lesionó y tuvo que ir al hospital. En ese caso vemos que fue al hospital después de caerse y eso está relacionado también en una relación de causa-consecuencia. Entonces, cuando contamos una historia, ya sea que esa historia sea verídica, como una anécdota, o sea que no, que sea un cuento, una novela, en ese caso está presente la trama narrativa. En este tipo de trama predominan los verbos conjugados. Por ejemplo, en el caso de las narraciones, se utiliza el pretérito perfecto simple para hacer avanzar la acción. Si es algo que sucedió en el pasado, se suele utilizar ese tiempo verbal. Y por otra parte también decimos que, así como
primero habíamos calificado la trama descriptiva como si estuviéramos mirando una foto, como que el tiempo estaba detenido, en este caso podríamos entonces calificar la trama narrativa como si fuera una película, porque es algo que está en movimiento. Nosotros vamos viendo la sucesión de los hechos. Esta trama puede utilizarse también en textos con diferentes funciones del lenguaje, con diferentes intenciones. Vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 dice La cigarra y la hormiga. Es una fábula que dice así: durante todo el verano la cigarra cantó, descansó y se ufanó de su arte. Al llegar el invierno se encontró sin nada, ni una mosca, ni un gusano, ni una semilla. Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina. Entonces vemos aquí que hay una sucesión de hechos, lo que hizo la cigarra en el verano y cómo después eso le afectó en el invierno. Y vemos que también está esa relación causal. Como no hizo nada en el verano, entonces en invierno tuvo hambre y no tenía que comer. ¿Sí? Entonces vemos esa sucesión de hechos. Y también vemos que los verbos cantó, se ufanó, están en pretérito perfecto simple. Y este segundo ejemplo es un fragmento de un cuento. Vamos a leer desde el segundo párrafo, donde dice: al cabo de 3 horas de viaje, descendió en un pequeño pueblo somnoliento, se quedó por esa noche en la única posada que había y al día siguiente salió a buscar un alojamiento aislado. Ven que ahí se ve claramente el avance del tiempo. 3 horas de viaje, después baja al pueblo, se queda a dormir y después al día siguiente busca un alojamiento. Entonces se ve ese avance temporal en la narración. Eso es trama narrativa. Vamos a ver también que la trama narrativa se puede utilizar en otros tipos de textos que no son necesariamente cuentos o fábulas. En este caso vemos que aparece en una poesía, una canción, que se llama el chowí. Dice: cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre, perdió apoyo y cayendo se murió. Ven que también, a pesar de que es una poesía, se ve el avance de los hechos cronológicamente. Y vemos que también se utilizan los verbos en pretérito perfecto simple. Entonces, siempre que podamos ver ese avance temporal y causal entre hechos, la trama es narrativa. Los ejemplos utilizados son ejemplos de función literaria, ya sea cuentos, fábulas o en este caso una poesía, pero también puede aparecer en textos con función informativa, como por ejemplo un texto histórico en el que se relate, por ejemplo, la independencia de Argentina, y en otros tipos de textos, donde se cuenten hechos. En ese caso la trama va a ser narrativa. La siguiente trama que vamos a ver es la trama argumentativa. Esta trama se utiliza cuando el texto comenta, demuestra o confronta ideas, opiniones, creencias o valoraciones. Se trata de textos en los que en general el autor busca convencer al lector, por lo tanto suele ir acompañado de la función apelativa. Sin embargo, no es privativa de esta función, es decir, no aparece la trama argumentativa solamente en los textos con función apelativa, sino que también puede aparecer, por ejemplo, en un texto con función literaria, ya sea en una narración que un personaje también está dando su opinión acerca de algo, también puede aparecer un fragmento con trama argumentativa. Sin embargo, lo característico de esta trama es que se plantea una opinión o una hipótesis y se defiende, se da argumentos para defender esa hipótesis. El autor dice por qué piensa o sostiene algo, tratando de convencer al otro de que piense o haga algo. El tiempo verbal que suele utilizarse es el presente de modo indicativo, ya que es algo que, una preocupación que el autor tiene en ese momento. Vamos a ver algunos ejemplos de esta trama. En este ejemplo número 1 dice: los chicos también nos damos cuenta, y dice así: somos 2 chicas de 6º grado del Colegio María Auxiliadora a las que nos interesan los problemas de la Argentina. No nos queremos quejar ante una sociedad que solo le da importancia al dinero y al poder, porque esos valores llevarán a la humanidad al borde de la destrucción. Ven que en este caso el autor se presenta, dice quién es el que está
manifestando esa opinión y dice cuál es su pensamiento, eso que ellas van a sostener. Y es eso de que ellas se quejan ante una sociedad que solamente le importa el dinero y el poder. Entonces, esa es su opinión y ellas van a defenderla, van a decir por qué piensan eso. Entonces, en este caso, vemos que los verbos están en presente, dice queremos, quejar, solo les da importancia, los verbos están en presente y vemos que se da una opinión y se trata de sostenerla. En este caso es un texto de opinión que aparece en una revista. Pero como ya dijimos, también puede aparecer esta trama en otros tipos de textos, como por ejemplo en publicidades, en propagandas o en ensayos también. Textos todos en los cuales se trata de convencer o persuadir al lector acerca de algo. También dijimos que podría aparecer en una narración como parte del diálogo de algún personaje, etc. La siguiente trama es la trama conversacional. Esta trama es una de las más sencillas de reconocer porque se caracteriza por mostrar la interacción entre distintos participantes de una situación comunicativa a través del diálogo. Por lo tanto, suele diferenciarse en el texto de manera textual el cambio de la voz con una marca gráfica, ya sea a través de la línea de diálogo, a través de el nombre de quién está hablando y los dos puntos. Entonces, siempre que vemos que hay un cambio de voces entre diferentes participantes de la situación, se trata de la trama conversacional. También puede aparecer en textos con diferentes funciones del lenguaje. Y vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo número 1 es una fábula en la cual dice así: el Quirquincho era muy trabajador, pero no tenía tierra donde sembrar. Un día el zorro le dijo: vea, compadre, yo tengo un lindo campito cerca del ombú. ¿Qué le parece si yo pongo el campito y usted pone el trabajo? Trato hecho. Usted, don Zorro, pone la tierra y yo pongo el trabajo, dijo el Quirquincho. Ven que en este texto es muy fácil de reconocer esta trama porque están las líneas de diálogo y vemos que son los diferentes personajes que están hablando. El zorro por un lado, el Quirquincho. Cuando cambia la voz, hay un punto aparte y hay una nueva línea de diálogo. Entonces, esta trama podemos reconocerla así como una conversación entre dos o más participantes. En este caso lo vimos en una fábula y en el ejemplo 2 vemos que se trata de una obra de teatro en donde aparece esa marca del nombre al comienzo de cada parlamento del personaje. Don Rodrigo, dice primero cantando: llegamos a tierra firme, con nativos pronto dimos. Y los nativos dicen: nos descubrieron, por fin nos descubrieron. En este caso se nota también el cambio de voz a través del nombre del personaje y también de lo que dice ese personaje. Otra vez la trama conversacional, que es también fácil de reconocer a través de estas marcas. En estos dos casos son textos literarios, textos con función poética o estética, ¿sí? Pero también vemos que hay otros tipos de textos con esta trama, como por ejemplo en el ejemplo número 3. Dice: una primera voz que está identificada con negrita. ¿En qué momento de la elaboración empieza a tallar el negro Fontana Rosa? Marona dice: cuando necesitamos aportes muy graciosos nos comunicamos con él por mail o por teléfono. Núñez dice: su archivo es impresionante, vos le decís: negro, estoy escribiendo sobre dos borrachos, etc. Ven que en un primer momento está la voz del entrevistador, identificada con negrita, y después los diferentes participantes de la entrevista, los que responden, identificados con su nombre, Marona y Núñez. En este caso se trata entonces de una entrevista, es un texto ya con una función informativa que puede aparecer en un diario, en una revista, en donde también se utiliza esta trama conversacional. Y finalmente el ejemplo número 4 es una historieta, que está caracterizada justamente por el diálogo entre diferentes personajes. En este caso está Fontana Rosa hablando con una periodista, parece. La periodista dice: vengo a hacer una nota para la revista ¿Quién es quién en La Pampa? Y me dijo su esposa que hablara con usted. Bueno, no es mi esposa, es una señora a la que le subalquilo el catre, dice él. Entonces,
En ese caso, vemos también otra vez a través de los globos de diálogo quién es el que está hablando en cada caso. El globo de diálogo que indica con la flechita qué personaje está hablando. Entonces vemos que siempre en esta trama conversacional hay alguna forma de identificar a los diferentes personajes o personas que intervienen en la situación comunicativa. La trama conversacional puede aparecer, por ejemplo, en obras de teatro, en entrevistas, en diálogos, en una novela o en un cuento, o también, bueno, en historietas. Finalmente, la última trama que vamos a ver es la trama explicativa. Esta trama se caracteriza porque señala relaciones lógicas entre sucesos o procesos, y también pueden ser textos en los cuales se desarrolla la resolución de un problema. Como se utiliza en general para explicar un tema, para decir cómo funciona algo, suele estar acompañado de la función informativa. Sin embargo, también podría aparecer en textos con función metalingüística o con función argumentativa, en los cuales se explica también algún tema de manera lógica. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de esta trama. En el primer ejemplo, que se llama Imágenes imposibles, dice así: como por arte de magia vemos de pronto algo que en verdad no está allí. ¿Acaso se puede tocar el arco iris? ¿Por qué los días de calor parece haber agua sobre el asfalto de la ruta? No hay nada de sobrenatural en todo esto. Son solo algunos fenómenos ópticos que por interacción de la luz y la materia afectan nuestra percepción. En este caso vemos que primero se presenta el problema, podríamos decir, que es el arco iris, y después lo explica. Dice que son fenómenos ópticos, entonces en ese caso vemos que hay una explicación lógica de cómo sucede algo en el mundo físico. Y en el ejemplo número 2 vemos que dice inventamos lo que no hay, y dice así: nuestro cerebro descarta la información que no considera necesaria. Nuestra vista no es un sistema al modo de una cámara, no vemos todo lo que tenemos delante. Entonces, en este caso otra vez, un científico está explicando cómo funciona el cerebro y lo va explicando de manera lógica. Dice, no vemos fielmente píxel a píxel, punto por punto, sino que lo que hacemos es contrastar directamente la información que ya está en nuestro cerebro previamente con aquello que nos está llegando por los ojos. Entonces él va explicando cómo funciona nuestra vista. Esto es una explicación científica. Entonces, en este caso decimos que está utilizando la trama explicativa para desarrollar el tema, porque vemos que no está narrando hechos, ni tampoco está diciendo su opinión sobre algo, entonces no es ninguna de las tramas que ya vimos, sino que más bien es una explicación lógica acerca de algo que es considerado como verdadero. Entonces, los textos en los cuales suele aparecer esta trama son, por ejemplo, un informe científico, un artículo de divulgación científica, o en un manual, en un libro de texto, también puede aparecer un texto con trama explicativa. Y estas son entonces todas las tramas textuales. Dijimos que estaba la trama descriptiva, narrativa, argumentativa, conversacional y expositivo-explicativa. Dependiendo la forma en que está construido el texto, es su entramado.